conflicto armado causó 250.000 muertos y más de 45.000 desaparecidos. Fueron 36 años de una lucha cruenta que dejó como saldo secuestros, asesinatos, sangre y mucho dolor en Guatemala. Según los documentos históricos, el 93% de las víctimas se atribuyen al ejército y un 3% a la guerrilla. Sin embargo, hay una parte de la historia que ha sido silenciada y que no ha sido escrita en Guatemala. El capítulo comienza hoy a resurgir a raíz de una denuncia que interpone Ricardo Méndez Ruiz contra 26 exguerrilleros, todos ellos como secuestros y delitos de lesa humanidad. Esta serie de 2 programas tiene un contenido de muy alto impacto, por lo que le recomendamos que no sea visto por menores de edad. Sin embargo, Informe Especial se ve en la obligación moral y la necesidad de contar la historia silenciada en Guatemala. Yo soy Silvia Jereda y este es Informe Especial. El documento de la recuperación de la memoria histórica, conocido como el Informe REMI, da cuenta que en Guatemala, en el marco de las operaciones contra insurgentes llevadas a cabo entre 1981 y 1983, agentes del Estado cometieron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo indígena. Estos actos formaban parte de la estrategia contrainsurgente denominada quitarle el agua al pez, a través de la cual querían aislar a la guerrilla de cualquier apoyo social. Tipificarlo como conflicto armado para algunos es equivocado porque los conflictos armados están reconocidos por Naciones Unidas. El enfrentamiento armado no. Independientemente de eso, se usan los dos conceptos para lo mismo. El conflicto armado en Guatemala nace después del 13 de noviembre, cuando unos oficiales que se alzaron, que trataron de dar un golpe contra Idígoras Fuentes, quedan alzados en armas y posteriormente se convierten en el brazo armado del Partido Guatemalteco del Trabajo que había sido expulsado en 1945-46 por el presidente Arévalo, a raíz de que clausura la escuela Claridad, que era el órgano de formación y difamación, porque el artículo 32 de la Constitución de 1945 prohíbe, digamos, ese tipo de ideologías y tendencias internacionales. Luego se da el surgimiento de las primeras FARC, que son derrotadas en la Sierra de las Minas en los años 60, y se dividen en varios grupos. Uno de esos es el grupo guerrillero Edgar Ibarra, que es el que después ingresa a Guatemala como Ejército Guerrillero de los Pobres. Ese grupo se termina de dividir y de ahí sale pues ORPA, que baja, digamos, a la Boca Costa, al sur de Quetzaltenango y todo el departamento de San Marcos. Las FARC se quedan operando, digamos, en el área del Petén específicamente, llevando a cabo sabotajes, digamos, y destrucción de bienes inmuebles. El EGP se queda en el norte, en los departamentos de Quiché, Huehuetenango, una parte de Cobán, y su primera acción, digamos, con la que salen a luz es con la muerte del famoso Tigre de Ixcán, que es el primer ajusticiamiento que ellos hacen. Guatemala vivió un conflicto armado entre 1962 y 1996, cuando se llegó a la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de la República de Guatemala y la URNG. En esta época, en el contexto internacional de la Guerra Fría y el papel de los Estados Unidos, influyeron en una evolución del conflicto que desencadenó un círculo vicioso de injusticia social, protestas y represión. En esta guerra, los documentos del esclarecimiento de la memoria histórico y el REMI han consignado solo una parte de los hechos. Olvidaron escribir la historia de las víctimas de la guerrilla. Es hasta el año 2011 cuando las atrocidades cometidas por estos grupos rebeldes salen a luz. Quien primero toma la iniciativa de generar una recuperación de la memoria es la Iglesia Católica. Pero debemos de recordar que la Iglesia Católica fue parte del conflicto.
especialmente en el área del EGP, porque nombres como Maquena, como Ricardo Falla, por ejemplo, y otros curas jesuitas, digamos, que tras la teología de la liberación se sumaron, digamos, a los grupos armados, particularmente al EGP, usaban, digamos, el dogma religioso para que se reclutara gente, ¿no? Y entonces es la Iglesia la que toma la iniciativa de hacer su recuperación de la memoria histórica. Y lo que la Iglesia recibe, lo que la Iglesia recoge son testimonios que no tienen un fundamento, que no tienen, digamos, el rigor científico de una investigación, para que al final de cuentas el informe de la recuperación de la memoria histórica nos diga que el 98% de la responsabilidad de la violación de derechos humanos es de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional Civil. Y prácticamente el REMI es el que jalona el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, que toma 25.000 casos de REMI, 25.000 casos de Conadeuda, 20.000 casos de otra organización, y con eso llegan a ser al final un resultado matemático. Fue hecho con un criterio muy específico y con una posición muy definida, prácticamente en todo sentido contraria al ejército y en bastante sentido favorable a la guerrilla. El REMI estaba dirigido por personas que tenían afinidad en bastante medida con los grupos guerrilleros y tomó solo un cierto tipo de testimonio. Nos encontramos en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En este lugar, precisamente, en el año de 1982, sucedió uno de los secuestros de más alto impacto en la historia de Guatemala perpetrado por la guerrilla. Aquí, Ricardo Méndez Ruiz, con quien nos encontramos, y en esa época era un joven estudiante cuyo padre era el ministro de Gobernación, sufrió un terrible secuestro del cual hoy nos contará su historia. Gracias, Silvia. Sí, en efecto, en estas instalaciones pasé algunos de los mejores años de mi juventud, mis años de estudiante universitario. Me retrotraigo en este momento a 1982. Aquí, en este lugar, exactamente en donde yo estoy parado ahora, fui secuestrado el 23 de junio de 1982 por fuerzas terroristas del PGT y el EGP. En ese momento me encontraba en un receso entre clases, tomando un agua gaseosa que recién acababa de comprar en una caseta que se encontraba a escasos metros de este lugar. 3 terroristas salieron de este lado del carro y 3 del otro lado del carro. Me encañonaron y uno de ellos sacó unos grilletes con los que me esposó. Esos grilletes me acompañarían a mí a lo largo de casi 2 meses que duró mi secuestro. Con esos mismos grilletes me encadenaron a la cabecera de un catre en el que permanecí acostado y sentado, sin poderme parar obviamente, porque el largo de las esposas no daban para tanto. No pude caminar a lo largo de 2 meses. El que introdujo el secuestro en Guatemala fue la asesoría militar norteamericana. Yo lo puedo comprobar con mi caso. Segundo, que el que ejercía los efectos de cumplimiento de las orientaciones y asesoría norteamericana del Ejército de Guatemala, porque a mí me secuestró el Ejército de Guatemala, me llevó a la editorial del Ejército y ahí fui torturado. Entonces nosotros respondimos con la misma arma, secuestrando gente por 2 razones básicamente. Habían 2 clases de secuestro. Uno, los secuestros económicos para obtener financiamientos para la guerra. 2, los secuestros políticos. Los secuestros políticos sobre todo fue para lograr que nuestros compañeros no fueran asesinados. Eso fue por lo que nosotros hicimos secuestros políticos. Unos secuestros los hicimos para lograr que publicaran denuncias sobre todas las masacres que se estaban haciendo en la zona Ixil. Otra para canjear a algún prisionero que tenía el ejército y que nosotros le ofrecíamos la vida del que teníamos nosotros secuestrados. Mi señora madre hasta el día de hoy creo yo que no se ha terminado de recuperar en un 100% de mi secuestro, y le hablo de 30 años después. Mi padre tiene un carácter muy fuerte. Él tomó la determinación de no negociar con los terroristas, como consta en los medios impresos de información de la época. Recordemos también secuestros dramáticos como el de varios de los directores de Prensa Libre, por ejemplo Álvaro Contreras Vélez, por ejemplo Pedro Julio García,
el asesinato de Isidoro Zarco, muy importante y que marcó el periodismo de nuestro país por parte del terrorismo. Quienes en ese entonces encabezaban el PGT era Ricardo Rosales Román, que ahora es un columnista del diario La Hora. Está también el señor Gustavo Meoño Brenner del EGP, quien se encuentra ahora desclasificando los archivos de la Policía Nacional Civil. Está también la señora Margarita Hurtado Paz y Paz, su hermana Laura Hurtado Paz y Paz, Yolanda Colom Caballeros, hermana del Álvaro Colom. Se encuentra también sindicado en mi querella el señor Gustavo Porras Castejón. También se encuentra sindicado el señor Miguel Ángel Alvisures, que está al frente de CalDH, una organización de derechos humanos